Bueno, antes de empezar esta clase, les recomiendo fuertemente que se pongan los mejores auriculares que tengan o los mejores parlantes que tengan, porque vamos a escuchar algunos ejemplos de audio de esto que vamos a hablar. Si no pueden, no pasa nada. No van a notar la diferencia simplemente entre los ejemplos, pero no es fundamental. Pero si pueden, los mejores, escúchenlo de la mejor manera posible. Bien, vamos a hablar entonces de la conversión analógica a digital, que no es un tema canónico de la materia, pero desde que yo estoy siempre lo damos porque es algo fundamental para que entiendan cómo funcionan todos los dispositivos, o casi todos los dispositivos que usan. Cualquier dispositivo moderno que esté digitalizado va a tener necesariamente una conversión analógica a digital si interactúa con el exterior, porque en general las señales de la naturaleza son analógicas. Como el dispositivo son digitales, hay que hacer una conversión de un formato a otro. Entonces, primero algún glosario de definiciones sobre la comunicación y las señales. ¿Qué es la información? Y sí, aclaro, disclaimer. Todo esto voy a dar definiciones en el contexto en el que estamos hablando, que es un contexto científico y tal. Información, señal, mensaje, todo eso tiene un montón de significados dependiendo del contexto en el que se lo esté definiendo, así que aclaro que esto es remitido a un contexto científico de medición y de experimentos. Entonces, ¿qué es la información? Bueno, vamos a considerar la información como el conjunto de datos que describen el estado de un sistema, total o parcialmente. Puede ser una parte de una información parcial que no me dé toda la información del sistema, o algo que se parezca a toda la información del sistema, que en realidad, general, a menos que el sistema sea muy simple, nunca voy a tener toda la información del sistema. Pero bueno, la información vamos a considerar eso, es un conjunto de datos que me describen o que me permiten tener conocimiento de un sistema. ¿Qué es una señal? Es una secuencia temporal de datos, una secuencia temporal de valores, restringido a lo que a nosotros nos compete, una secuencia temporal de valores de alguna variable física. Sí, que puede ser presión, temperatura, posición, ¿sí? Cuánto vale en un dado instante, cuánto vale en el instante siguiente, cuánto vale en el instante siguiente. ¿Sí? ¿Y qué es un transductor? Bueno, un transductor es un dispositivo que me permite transformar una señal de un soporte a otro. Por ejemplo, una señal acústica que viene por el aire, tienen este micrófono que tengo yo acá, transforma la señal acústica en una señal análoga a esa. Cuidado con la palabra análoga acá, pero bueno, inicialmente sí es analógico en la transformación. Eléctrica, ¿no? Está transformando una señal acústica en una señal eléctrica. Por eso el micrófono es un transductor. Un parlante es el inverso de un micrófono, ¿no? Transforma una señal eléctrica en una señal acústica. El sensor de fuerza transforma un esfuerzo en una señal eléctrica. El sensor de posición transforma, en realidad lo que hace es medir tiempos nada más, pero bueno, se entiende a dónde vamos, ¿no? Los transductores son dispositivos que pueden ser típicamente, nosotros en qué vamos a transformar nuestra información en señales eléctricas, porque es lo que es cómo construimos toda nuestra tecnología para trabajar, ¿no? Trabajamos en base en general, la información se transmite de manera electromagnética. Entonces vamos a tratar si la señal no es originalmente electromagnética, vamos a transformarla en una señal electromagnética para poder transmitirla, ya sea por un cable o por el medio, sin el cable, no digo por el aire porque no es necesario el aire, pero hasta por el vacío. Y recibirla en otro dispositivo, y si yo quiero volver a tener la señal original, la tengo que volver a traducir con un dispositivo inverso. Bueno, eso es un transductor. Y como vimos acá, se habla de que la señal que genera el transductor puede ser analógica o digital. En general, inicialmente siempre es analógica y eventualmente se transforma en una digital mediante el proceso que vamos a describir en esta clase. ¿Qué es el ancho de banda de una señal? Bueno, ya vamos a aprender después en la clase siguiente, donde veamos Fourier, pero que todas las señales, a menos que sean un seno o un coseno infinitos, están compuestas por varias frecuencias. ¿Sí? Mi voz, la música, la señal que pasa por este cable, todo eso está compuesto por varias frecuencias, pero no por infinitas frecuencias, en tanto el rango,
¿sí? La voz humana suele estar en un rango de frecuencia. Todo esto son espectros de intensidad en función de frecuencia, de presión sonora en decibeles, si quieren. Después vamos a hablar de qué son los decibeles. Pero pensemos en sonido, que es lo más fácil, es que donde se van a remitir la mayoría de los ejemplos de esta clase. ¿Sí? La voz humana genera una señal acústica que viaja por el aire que tiene un cierto rango de frecuencias. Mi voz en este momento tiene un montón de frecuencias, pero que van entre una frecuencia mínima y una frecuencia máxima. Ahora, tanto el medio de transmisión, que en este caso podría ser el aire entre mi voz y el micrófono, como el propio micrófono, no procesan igual todas las frecuencias. Yo no puedo transmitir cualquier frecuencia de sonido por cualquier medio y por más que llegue al micrófono, el micrófono no va a tomar todas las frecuencias de la misma manera, inclusive hay algunas que no va a tomar. En general tiene un ancho de banda, si acá en cualquier manual de un micrófono razonable ustedes lo pueden encontrar, es esta curva. Ojo que acá este espectro de voz humana está en escala lineal acá abajo y acá estos dos están en escala logarítmica, pero no importa. Es esta curva que me va a decir para cada frecuencia cómo responde el micrófono. Entonces vamos a ver que a ciertas frecuencias, por ejemplo las muy bajas, casi no responde, y a frecuencias intermedias responde razonablemente bien, y a frecuencias altas se vuelve a caer y ya no responde. Entonces voy a tener un ancho de banda, que va a ser más o menos de acá hasta acá, que es el rango de frecuencias entre, qué sé yo, 20 Hz y 20 kHz, en los que mi micrófono responde de manera más o menos útil. Y después, si yo esa señal tomada por el micrófono la saco por un parlante, ese parlante tampoco va a responder con todas las frecuencias igual. No es lo mismo un parlante gigante con un subwoofer bueno, los parlantes grandes tienen varios parlantes adentro que el parlantito del celular. Entonces, cada sistema va a responder en un ancho de banda. Entonces el parlante va a tener un ancho de banda que puede ser igual, distinto, coincidente o no coincidente con el del micrófono, ¿sí? Entonces va a emitir más o menos bien entre esta frecuencia y esta frecuencia, y ya más bajas no emite y más altas tampoco. ¿Sí? ¿Cómo serían mis dispositivos ideales? Y bueno, un micrófono ideal sería uno que reciba igual todas las frecuencias, lo mismo el medio de transmisión, que podría ser el aire o un cable, en el caso de una señal eléctrica. Y el parlante ideal sería aquel que emita todas las frecuencias que yo le mando. Eso jamás ocurre y eso siempre es un problema, porque si yo quiero, por ejemplo, ver qué frecuencias recibe con más o menos intensidad un micrófono, ¿qué hago? Bueno, agarro de a una frecuencia, las voy sacando por un parlante y se las tiro al micrófono. Ahora, si mi parlante también no emite todas las frecuencias iguales, por más que yo se las mande iguales, ya voy a estar afectando lo que recibe el micrófono ya desde la salida. Entonces, en general, lo que yo tengo es un producto de estos espectros, ¿sí? Lo que mando multiplicado por lo que recibe el micrófono, multiplicado por lo que emite el parlante. Y así con cualquier sensor. ¿Sí? El sensor yo le puedo mandar un montón de frecuencias, pero no va a responder igual a todas las frecuencias y me voy a quedar con lo que el sensor responde. Fíjese que inclusive dentro del ancho de banda ni siquiera es parejo la respuesta, ¿sí? Entonces, insisto, inclusive con un ancho de banda finito, que no vaya de 0 a infinito, pero que vaya entre dos frecuencias definidas, lo ideal sería que responda a todas igual, pues así no me deforma el sonido. En cambio, si yo le mando todas frecuencias todas frecuencias de igual intensidad y los paso por este micrófono, vamos a ver que las de baja frecuencia son recibidas con menos intensidad que con las de alta frecuencia. Esto me va a deformar la señal. ¿Cómo son los sistemas ideales? Aquellos que deforman la señal lo menos posible. ¿Qué es el ancho de banda? Entonces, básicamente es el rango de frecuencias en la que mi sistema no deforma la señal, ¿sí? No la atenúa. Bien. Entonces dijimos que las señales pueden ser analógicas o digitales. ¿Qué son las señales analógicas? Las señales analógicas tienen las propiedades de las funciones continuas que conocemos de análisis. Son una variable que varía, que cambia, que evoluciona continuamente en el tiempo, de manera que la tengo que representar con números reales, porque entre dos valores de mi variable, entre dos valores, siempre hay otro valor. No son puntos, sino que es una línea continua, si la dibujara, ¿sí? Una serie infinita de valores con toda la resolución que yo quiera. Y continúa en amplitud, puede tomar en el eje vertical cualquier valor, ¿sí?
Eso es básicamente una señal analógica. Las señales de naturaleza en general son analógicas, ¿sí? La presión está ocurriendo, estoy teniendo un valor de presión a cada instante y entre dos instantes voy a tener otro instante en el que también tenga un valor de presión y esa presión puede valer lo que sea entre cero, obvio, no hay presiones negativas en ese caso, e infinito. O sea, no hay ninguna restricción sobre qué valor puede tomar mi presión. Esas son las señales analógicas. Ahora, las digitales, en cambio, son discretas en el tiempo, o sea que no tengo información de cada instante, voy a tener algo que se llama un muestreo, ahora lo vamos a desarrollar, o sea, voy a tener la señal, muestras de la señal cada ciertos intervalos de tiempo, ¿sí? Entonces, entre dos valores no voy a tener siempre un valor, entre dos valores separados por lo que se llama el periodo de muestreo, no voy a tener nada. Simplemente voy a mirar mi señal cada cierto intervalo de tiempo. Lo dibujamos así porque en general lo que nosotros hacemos es transformar señales analógicas en digitales. Y después, si queremos sacarlas de nuevo al mundo real, tenemos que volver a transformar las digitales en analógicas. Pero el proceso en general es más fácil explicarlo en este sentido. Y también son discretas en amplitud, y eso es un poco más tal vez difícil de entender, que es que están cuantizadas, ¿sí? No pueden tomar cualquier valor intermedio entre mi escala, ¿sí? Está todo cuadriculado. Si yo cuadriculo mi tiempo y mi amplitud, solamente puedo tener valores en los puntitos, en las intersecciones, ¿sí? No tengo valores en cualquier instante y no tengo valores, no tengo cualquier valor de la variable. Voy a tener uno, 2, 3 o 4 si fuera esa la escala, pero no puedo tener 1,5. ¿Sí? Eso es una señal digital, que es la que manejan en general la mayoría de los dispositivos de los últimos 50 años. ¿Sí? Ya me parece que tengo que agrandar ese rango. Bien, entonces, como ya dijimos, que tiene que pasar para yo interactuar con la naturaleza con dispositivos digitales, y vamos a tomar siempre el audio como ejemplo más obvio y cotidiano. Hay una señal analógica que puede ser la señal de la onda acústica que yo genero con la voz. El micrófono la detecta y y la traduce de presión sonora, o sea, de onda de presión, a una señal eléctrica de voltaje, ¿sí? En función del tiempo, continua, analógica, y después entra en lo que se llama un conversor analógico digital, que la transforma en una señal digital de ceros y unos, ya vamos a ver cómo. Eso puede ir a un sistema donde lo puedo almacenar, lo puedo procesar, y después si yo quiero esa señal devolverla al mundo real, tengo que pasarla por un conversor digital analógico, básicamente que agarre esta información y reconstruya la señal original, ya vamos a ver que no exactamente, para volver a pasarla por un traductor que le transforma de señal eléctrica a señal acústica, que en este caso sería el parlante. ¿Sí? Este es el proceso que vamos a explicar en esta clase. Bien, entonces, primer paso que tengo que hacer con mi señal, tengo que muestrearla, como dije. No puedo estar mirando todo el tiempo, y si ustedes ya estamos acostumbrados a tratar las medidas que hacemos, las medidas eventualmente siempre las expresamos en una tabla y con puntos, entonces no tenemos valores infinitos, tenemos valores a tiempos discretos. Entonces lo que primero que voy a hacer es agarrar mi señal continua y voy a tomar muestras cada cierto tiempo, que en general, después hay cosas más complejas, pero en general es un intervalo regular, ¿sí? Mido cada un segundo o mido cada una décima de segundo y tomo mis datos de esa manera. Entonces, de toda la señal me quedo con muestras cada un segundo, por ejemplo. La inversa de ese tiempo, de ese periodo de muestreo, se llama frecuencia de muestreo. El proceso este en inglés se llama sampling. Sample es muestra, ¿sí? Por eso se llama muestreo. Y el sample rate es tasa sí, puede traducir también como frecuencia. Tasa con S, no con Z. Se llama sampling rate a la frecuencia de muestreo, o sea, cuántas veces por segundo yo tomo muestras de mi señal. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿y cuántas veces lo tengo que hacer? O sea, ¿qué puedo tomar una cada 2 horas y está todo bien? ¿O necesariamente tengo que tomar todas las que pueda porque si no pierdo información? Y acá hay algo muy interesante que tal vez es lo más importante de esta clase. En 1924, a principios del siglo XX, este buen señor, Harry Nyquist,
que es sueco, pero trabajaba en Estados Unidos, en AT&T. Si investigan, verán que es una de las empresas fundadoras de la mayor parte de la tecnología de telecomunicaciones de Occidente. Descubrió, en ese momento todavía están trabajando con telégrafos, ¿sí? Y descubrió que la mayor frecuencia que pueden tener los pulsos que viajan, recuerden que los telégrafos laburan con pitidos, que la mayor frecuencia que pueden tener los pulsos, o sea, la mayor cantidad de pulsos por segundo que puedo mandar a través de una línea de transmisión es igual a la mitad del ancho de banda de la línea, del ancho de banda, o sea, de la mitad, suponiendo que yo hoy hablé del ancho de banda como el intervalo de frecuencias que transmite algo. Si doy por sentado que una línea de transmisión va a transmitir desde cero frecuencia, o sea, desde una señal continua, el ancho de banda es igual a la máxima frecuencia, ¿no? Entre 0 y 10, el ancho de banda es 10. Bueno, entonces, lo que descubrió este buen hombre es que la máxima frecuencia de pulso que yo puedo mandar es la mitad del ancho de banda, o sea, la mitad de la máxima frecuencia que viaje por la línea. Si mi línea transmite hasta 100 Hz, yo puedo mandar pulsos a una frecuencia máxima de 50 Hz. Y 20 años después, trabajando en los laboratorios Bell, que es un desprendimiento de AT&T, y fue una de las fuentes de innovación tecnológica más importantes del siglo XX. Se inventaron la mitad de las cosas que usamos hoy en telecomunicaciones, se inventaron en los laboratorios Bell. Claude Shannon, que era norteamericano, tipo más teórico, demuestra formalmente el criterio de Nisquith, por eso se llama teorema Shannon-Nisquith, o Naisquith, que nos va a decir entonces que si la frecuencia de muestreo es mayor al doble del ancho de banda, o si suponemos que arrancamos de frecuencia igual a cero a la máxima frecuencia, mayor al doble de la máxima frecuencia, el proceso es totalmente reversible y no se pierde información. ¿Sí? Vamos a mirar esto con tranquilidad. Significa entonces que si mi señal tiene un ancho de banda de 1000 Hz, por ejemplo, o sea que va entre 0 y 1000 Hz, o va entre 500 y 1500, pero bueno, vamos a hacerlo más fácil, que va entre 0 y 1000 Hz, a mí me alcanza con muestrear a 500 Hz, o sea, me alcanza con tomar 500 muestras por segundo. Eso por un lado es una imposición. Yo no puedo tomar menos que eso, porque ahí sí voy a perder información y van a pasar cosas que ahora vamos a ver que son peores que perder información, que es malinterpretar la información o tener información directamente errónea. Pero lo bueno y lo potente es que me dice, alcanza con eso. No tenés que muestrear más que eso. No necesitas tomar a una frecuencia ni siquiera similar, perdón, ni siquiera, digamos, no tengo que ir infinito, ¿sí? Me alcanza con muestrear al doble del ancho de banda. O sea, la frecuencia de muestreo, acá está, dice por sampling, tiene que ser mayor a 2 veces la frecuencia, suponiendo que arrancamos de frecuencia igual a 0, a 2 veces la frecuencia máxima. Si cumplo esta condición, no pierdo información. Y es un montón lo que estoy diciendo, ¿sí? No tengo que estar mirando todo el tiempo la señal. Con cumplir esa condición, con mirarla a esta frecuencia límite, no pierdo nada de información. Entonces paso de tener un conjunto infinito de valores a un conjunto finito de valores, obviamente si mido durante un tiempo finito, sin perder información. Y es un montón. Y hay una cosa intuitiva que ustedes pueden pensar, se lo pueden dar cuenta mejor cuando veamos Fourier, pero si les adelanto que todas las señales del tiempo se las puede escribir en una especie, algo similar a lo que se hace con Taylor, se las puede escribir como una suma de senos y cosenos de diferentes frecuencias. Entonces, cada señal que dependa del tiempo va a tener una cantidad de frecuencias adentro con la que puedo construirla. Entonces, lo que nos dice este teorema es que yo tengo que muestrear para poder distinguir la máxima frecuencia que esté metida ahí, que va a estar relacionada con la máxima variación en función del tiempo que tenga mi señal. Si yo muestreo más rápido que eso, más que el doble, si yo voy a poder detectar esa máxima variación en función del tiempo, entonces no voy a perder información, por más que no vea todos los valores que me tira mi señal. Es un montón, no es necesario que les parezca intuitivo, después de tanto decirlo a mí ya me parece intuitivo, pero tienen que saber que esta es una condición súper fuerte y que van a necesitar el resto de su vida
cada vez que hagan una medida, porque si no la cumplen, van a pasar cosas malas. Y es lo que vamos a explicar ahora. Vamos al ejemplo más tonto posible, pero es sumamente elocuente. Un reloj. Un reloj, vamos a mirar solamente la aguja de la hora. ¿Sí? Un reloj analógico, de aguja. Bien, ¿qué pasa con esta aguja? Esta aguja da una vuelta cada 12 horas. O sea, la frecuencia de giro de esta aguja es 1 sobre 12 horas a la menos 1. ¿Sí? Tiene un periodo de 12 horas. Estamos de acuerdo con eso, ¿sí? Se mueve del 12 al 1 en una hora, del 1 al 12 en una hora y así da 2 vueltas por día. Por eso dicen que cuando alguien acierta algo después de decir muchas boludeces, dice que está el dicho de que hasta un reloj parado tiene razón 2 veces al día, porque va a pasar 2 veces al día por la hora, o la hora va a pasar 2 veces al día por lo que está marcando el reloj. Bien, entonces vamos con lo simple. ¿Qué pasa si muestreamos, o sea, si miramos el reloj a una frecuencia, con una frecuencia 12 veces la frecuencia de giro del reloj? ¿Sí? ¿Cuánto sería eso? Y fíjense, 12 veces la frecuencia de giro del reloj es 12 veces 1 sobre 12, que es un sample, una muestra por hora. Es mirar el reloj una vez por hora. Entonces yo voy a escribir en esta tabla el tiempo que va pasando y lo que marca el n, qué número marca la aguja del reloj. Bueno, yo en la hora 0 poner que arranco con la aguja en 12. Miro una hora después, la aguja va a estar en 1, en el 1. A la segunda hora va a estar en el 2, a la tercera en el 3. Perfecto, yo con esto perfectamente puedo describir cómo se mueve la aguja del reloj. Yo sé en qué sentido se mueve y sé cuántas vueltas da por día. ¿Sí? Perfectamente lo puedo construir. Bueno, ¿qué pasa si en vez de 12 veces la frecuencia del reloj, muestreamos a 6 veces la frecuencia del reloj? Sigue siendo bastante superior, pero la mitad de lo anterior. Bueno, en ese caso yo voy a mirar cada 6 horas. En la hora 0 estaba en el 12. Cada 6 horas, no, perdón. 6 veces me da cada 2 horas. ¿Sí? Es 6 veces 1 sobre 12, es 6 sobre 12, es un medio. O sea, mido cada 2 horas. Miro el reloj cada 2 horas. La primera hora, cuando arranco, la aguja está en 12. A las 2 horas vuelvo a mirar y la aguja está en 2. A las 4 horas vuelvo a mirar, la aguja está en 4. Está en 6, está en 8, está en 10. Y de nuevo, yo voy a ver la aguja acá. ¿Sí? Después la voy a ver en el 2, después la voy a ver en el 4, después la voy a ver en el 6, después la voy a ver en el 8 y en el 10, en el 12. Y yo perfectamente sigo construyendo bien el movimiento. Puedo describir perfectamente el movimiento del reloj. O sea, no es necesario mirar el reloj todo el tiempo para saber cómo se mueve un reloj. ¿Sí? Ahí pueden darse una idea de dónde viene el teorema de Shannon-Knightwitz. Bien, pero me pasé acá. Ahora, ¿qué pasa si lo miro a una frecuencia, fíjense, en el límite de Shannon? El límite de Nisquitz, en realidad se suele llamar límite de Nisquitz. O sea, 2 veces la frecuencia del reloj. Si mi muestreo es 2 veces la frecuencia del reloj. ¿Cuánto es 2 veces la frecuencia del reloj? Es 2 sobre 12, que es 1 sobre 6. Miro el reloj cada 6 horas. ¿Qué pasa si miro un reloj cada 6 horas? Bueno, al principio la aguja estaba en 12. A las 6 horas vuelvo a mirar y está en 6. Bárbaro. A las 12 horas vuelvo a mirar y vuelvo a estar en 12. Y a las 18 horas vuelvo a mirar y está en 6. 12, 6, 12, 6, 12, 6. Yo me puedo dar cuenta que el reloj da una vuelta cada 12 horas, ¿sí? Porque a las 12 horas volvió a estar donde estaba inicialmente, pero ya no puedo darme cuenta en qué sentido gira. Solo veo que está para arriba, está para abajo. O sea, da lo mismo que gire horario o antihorario. No puedo construir no puedo obtener esa información. Entonces, fíjense, el criterio de Knightwitz es mayor, ¿no? Que la frecuencia de muestreo sea mayor a 2 veces la del fenómeno, o la máxima frecuencia. Acá tengo una sola frecuencia, que es la frecuencia de giro de esto, y por ende es la máxima. Y no la estoy cumpliendo porque ya estoy en igual y ya tengo problemas. Puedo reconstruir, puedo obtener la frecuencia de giro, pero ya no puedo obtener el sentido del giro. Si miro cada 12 horas, comprenderán, sin demasiado esfuerzo, que a las 0 estaba en 12, a las 12 horas vuelvo a mirar y sigue estando en el 12, a las 24 horas vuelvo a mirar y sigue estando en el 12, y yo lo que voy a interpretar, si yo desconozco el objeto reloj, no sé cómo funciona, no sé qué hace, pero lo miro cada 12 horas, voy a ver que está siempre en el mismo lugar. Y por ende voy a deducir que no se mueve. La aguja no se mueve, es una cosa que está quieta ahí.
Y ahora algo más divertido aún, ¿qué pasa si miro cada 11 horas? ¿Sí? Eso es, perdón, fíjense que cada 12 horas es una frecuencia de muestreo igual a la frecuencia de giro del reloj. Y cada 11 horas es apenas mayor. Y ahí es aún peor la situación, sin cumplir el criterio Knightscope. ¿Por qué? Pues yo lo miro cada 11 horas y voy a verlo en cero, en el tiempo cero, lo voy a ver en las 12, pero lo miro cada 11 horas, a las 11 horas lo voy a ver en el 11. Y lo miro a las 22 horas y lo voy a ver en el 10. Y porque no llega a dar la vuelta, ¿no? Se queda una hora, le falta una hora para dar la vuelta desde la última vez que miré. Y lo miro cada 11 horas y lo voy a ver en el 9. Y así. Y no solo entonces voy a interpretar que mi aguja se mueve en sentido antihorario, sino que le voy a dar una frecuencia que es una vuelta cada, si no hago mal la cuenta, 144 horas o algo así, ¿no? Entonces, no solo equivoco el sentido de giro, sino que le asigno al fenómeno una frecuencia mucho menor a la que tiene. Eso se llama aliasing, que viene de alias, de que estoy viendo una cosa que no es. ¿Sí? Y fíjense que acá está dibujado con un seno. Fíjense si yo a este seno rojo lo muestreo demasiado lento, con una frecuencia que es, fíjense, similar a la de hecho, menor a la del propio seno, verán que obtengo estos puntos con los que voy a terminar reconstruyendo otro seno con otra frecuencia, mucho menor a la que tiene el fenómeno original. Entonces, esta es la parte más importante de esta clase y es cada vez que se muestrea en función del tiempo, ¿no? Ahora vamos a ver que también esto es aplicable en función del espacio, en función de la posición. Cada vez que se muestre en función del tiempo, es necesario mostrar con una frecuencia que sea superior al doble de la máxima frecuencia del fenómeno que yo estoy mirando. En este caso es simple porque esto tiene una sola frecuencia, que es la frecuencia de giro. ¿Sí? Si no cumplo eso, no solo voy a perder información, sino que voy a terminar interpretando cualquier cosa, porque me da una información que es totalmente engañosa. Porque es lo peor, digamos, peor que perder información, es no darse cuenta que estamos perdiendo información y no darse cuenta que lo que estamos viendo no es lo que está pasando. ¿Sí? Esto, obviamente, todo aplicado a fenómenos periódicos. Pero fíjese que el tipo que midió acá reconstruyó este seno azul y no tiene la más remota idea que no es lo que está ocurriendo. Él, fantástico, midió con esta frecuencia y reconstruyó un hermoso seno de una frecuencia muchísimo menor. Entonces eso se ve en muchas cosas, ¿sí? En video, ¿sí? ¿Por qué lo veo en video? Porque el video digital, también el video analógico, el video analógico, la grabación por fotogramas, ¿sí? De la película, como se grababa antes, o bueno, todavía hoy hay directores que graban en fílmico, que filman, mejor dicho, por eso se llama filmar. O sea, en un film, en una película, ahí son un montón de cuadritos, son un montón de fotos atrás de la otra, ¿no? Esas fotos tienen una frecuencia, o sea, yo saco una foto, 24 fotos por segundo, básicamente de mínima, que es lo que necesito para que el ojo lo vea como algo continuo. Bueno, eso ya me está dando una frecuencia de muestreo. Cuando yo filmo video, inclusive antes de lo digital, cuando filmaba con fotogramas, lo que tenía era un muestreo porque estoy sacando fotos. En realidad estoy poniendo una foto tras de la otra. Si mi frecuencia, ni hablar cuando estoy haciendo algo digital, si mi frecuencia no supera al doble de la frecuencia que están metidas en lo que yo estoy mirando, en este caso, por ejemplo, estoy mirando una rueda, y fíjense que el auto está moviéndose para adelante, pero como yo no estoy cumpliendo el criterio de Knightscope, lo que veo es que la rueda se mueve para atrás. Y eso es algo que pueden ver en la vida real. ¿Por qué lo ven en la vida real y sin cámaras? Porque el ojo también muestrea. Eso es una información importante. Es si no la única, una de las pocas fenómenos de naturaleza que sin ser digital sí muestrea. El ojo no está mirando todo el tiempo o no está percibiendo todo el tiempo la luz que entra, toma como fotos que hasta donde sé, últimamente se entiende que no tiene que ver con el proceso de captación de la imagen, sino el procesamiento cerebral de la misma. Pero el punto es que no estamos mirando todo el tiempo y tenemos como una especie de muestreo efectivo en nuestros ojos. Entonces, si ustedes miran una rueda lo que esto se llama efecto rueda de carro,
porque se ve mucho en las ruedas grandes de los carros, pueden ver inclusive sin ningún dispositivo de intermedio que la rueda parece girar al revés y con una frecuencia mucho menor. Y lo mismo pasa con una hélice, donde la vemos girar a una frecuencia mucho menor que la que está girando, porque el muestreo de la cámara es menor a la frecuencia de giro. Y para que vean qué pasa cuando yo lo hago con audio, tengo esto que espero que se escuche, si no después le pasaré el coso, que es un mismo archivo de audio con diferentes frecuencias de muestreo, ¿sí? De nuevo, o sea, una señal de audio que la fui muestreando y fíjense qué pasa cuando no cumplo el criterio de Naisowitz, ¿sí? Información importante, el ser humano escucha en un rango de los 20 Hz a los 20 kHz. Entonces, no tiene mucho sentido tratar de reproducir frecuencias más arriba, aunque eso hay algunas discusiones al respecto, pero en general todo lo que escucha un ser humano lo puedo reproducir con frecuencias de hasta 20 kHz, por lo cual, por eso van a ver que el audio de una calidad razonable tiene una frecuencia de muestreo de 44 kHz, o sea, un poco más del doble que la máxima frecuencia que escucha el ser humano. Entonces acá van a ver qué pasa cuando no lo cumplen. Esto, lo voy a parar, porque no sé si me escucho, esto es una secuencia de audio grabada a 44,1 kHz, o sea, Naisowitz corta, o sea, lo que hace es que la máxima frecuencia que estoy pudiendo detectar con fidelidad es 22,05, que está bien, está por encima de lo máximo que puede escuchar un ser humano, por lo cual, bárbaro, todo lo que el ser humano escucha está bien reproducido, debería estar bien reproducido por esta señal. Esto es más o menos la frecuencia de muestreo de un CD, ¿sí? De música. Lo vuelvo a poner y vamos a ver. Ahora lo mismo, pero vamos a escuchar con una frecuencia de muestreo de la mitad, 22,05, por lo cual la máxima frecuencia que puedo reproducir bien es 11,025. Deja la mitad del espectro audible, lo deja por fuera del criterio de Naisowitz y van a ver cómo se deforma la señal si tienen unos buenos auriculares. Está un poco más ruidosa. Pero si ahora lo hacen inclusive a menor frecuencia, acá claramente se nota el efecto. Inclusive el platillo de la batería que tiene frecuencias altas no lo estamos detectando, ¿sí? Entonces ese es el efecto en audio de submuestrear. Bien. Seguimos. Eso fue solo el primer paso, pero tal vez el más importante para lo que a nosotros nos compete. Esto también es importante, pero esto a lo sumo mete incerteza. Lo otro directamente, como ya vimos, puede dar información falsa. Bien. Entonces, ya tomé una muestra cada un cierto intervalo de tiempo, me quedé con un número finito de datos. Y ahora, además, yo no puedo, mis valores, como ustedes bien sabrán, tengo una cantidad finita de decimales para asignarle a mi cosa, entonces, a mis valores, entonces tengo que redondear. No puede tomar cualquier valor, tengo que hacer una escala donde tengo que redondear y los valores intermedios que caigan entre los números de esa escala los voy a redondear para arriba o para abajo en función de cuál sea el que sea más cercano. Entonces fíjense que tengo esta señal sinusoidal y yo quiero, acá estoy cuantizando con diferentes escalas. Fíjense que en la primera tomo estos puntos, ¿sí? Como los más cercanos. La línea roja es el error de cuantización, porque obviamente al redondear estoy cometiendo algún error o una incerteza, o me estoy alejando de la señal original. Cuanto más niveles yo tenga, mejor voy a poder reproducir, esto es bastante intuitivo, mi señal. Acá no se cumple el criterio de Naisowitz. Acá ¿por qué? Porque no tengo una frecuencia en este eje, porque mi señal es periódica en el eje de tiempo, no en el eje vertical. Entonces ahí necesariamente voy a perder información al muestrear, porque no es periódica en ese eje. Entonces, sí o sí, cuanto menos niveles yo pueda distinguir, más información, se me va a cuadricular más la señal y más información voy a perder. Y cada conversor analógico digital tiene una resolución que está dada por la cantidad de bits, y ahora vamos a ver por qué en el siguiente paso, lo decimos en bits, base 2, que tiene. Entonces van a escuchar que hay conversores de 4 bits, de 8 bits, todas potencia de 2, 16, 32, ¿sí?
La cantidad de bits me determina la cantidad de niveles por esta expresión. O sea, si yo tengo n bits, tendré 2 a la n niveles. Si tengo un conversor de 2 bits, lo único que va a perdón, de un bit, va a distinguir solamente entre 0 y 1. O sea, algo que sea 0, o sea, el fondo de escala y el máximo de escala. Solo va a distinguir prendido y apagado sin ninguna intermedia. Si tengo un conversor de 2 bits, lo que voy a obtener son 4 niveles y ya puedo dividir mi eje vertical en 4 valores, que creo que es el primero que aparece acá. Ahora, 4 valores, 1, 2, 3, 4, entonces puedo dividir mi escala en 4. Si tengo 3 bits, será 8 valores y así sucesivamente. Por eso van a ver siempre que en cosas digitales se expresan valores de base 2. Las memorias también son base 2, ¿no? 1028, 512 y así. Bien, y entonces, ¿cómo me afecta esto la resolución? Bueno, como acabo de decir, cuanto más niveles yo tenga, más voy a poder resolver mis valores de X. Yo le puse como X como lo que vaya a medir. ¿Sí? Entonces, vamos a un ejemplo práctico. ¿Qué pasa si yo tengo un conversor analógico a digital? Tengo que convertir una señal analógica en una digital. Quiero medir con ese dispositivo una señal que va entre 0 y 100, lo que sea, y quiero tener una resolución de al menos 1, ¿no? O sea, que cada valor que yo dé con ese dispositivo tenga una incerteza de más o menos 1, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué tengo que tener? Y si quiero tener una incerteza de más o menos 1 en una escala que va de 0 a 100, lo que necesito es dividir mi escala en 100 niveles, necesariamente. Tengo que tener 100 niveles entre 0 y 100. Bueno, entonces necesito que n sea igual a 100. Y como n es n grande, ¿no? La cantidad de niveles es 2 a la n, siendo n chica la cantidad de bits, yo lo que necesito es que 2 a la n sea mayor a 100 para tener al menos una incerteza de 1. Si quiero que 2 a la n sea mayor a 100, entonces tomo el logaritmo de los dos lados y lo que me queda es que n chiquita tiene que ser mayor a 6,6. Los bits son en números enteros, o sea, tengo una cantidad entera de bits, por lo cual lo que hago es elegir un conversor de 7 bits. Con un conversor analógico digital de 7 bits tengo 128 niveles, y entonces voy a poder dividir mi escala en 128 niveles y voy a tener una incerteza de 100 sobre 128, que es 0,78, y cumplo mi objetivo. Entonces, se entiende cómo acá la resolución o la cantidad de bits que tenga mi conversor analógico digital me condiciona la resolución en mis valores que voy a poder almacenar. Por más que yo le ponga un sensor súper sensible a la entrada, si después lo tengo que convertir al digital y tengo un conversor analógico digital de 7 bits, lo máximo que voy a poder tener es 7 niveles de salida y esa va a ser mi resolución. Bien. O sea, la resolución va a ser el ancho de banda, bueno, no el ancho de banda, perdón, el rango de amplitudes dividido 128. Bien, y entonces, de nuevo, para redondear, lo que pasa cuando cuantizamos es que necesariamente perdemos información y cuanto menos niveles tengamos de cuantización, más información vamos a perder. Acá tenemos una señal muy bien reconstruida con muchos puntos, porque tengo muchos niveles verticales. Tengo menos niveles verticales acá tengo 22 bits, o sea, 2 a la 22 niveles, 16 bits, 2 a la 16 niveles, 8 bits, ¿sí? Y así vemos como la señal se va volviendo cada vez más distinta a la señal original. Entonces, la resolución me determina cuántos niveles distinguibles tengo en la señal, y eso aplica tanto a señales en función del tiempo, como ya vimos, como señales, como las imágenes. Las imágenes digitales también tienen resolución. Fíjense, esta imagen, esta cosa que está acá, primero está muestreada espacialmente. Esto no es una señal en función del tiempo, esto no es información en función del tiempo, esto es información en función de la posición. O sea, esto no es una tira de valores, dos vectores, ¿no? Tiempo, valor, tiempo, valor, tiempo, valor, sino que esto es una matriz, porque es una imagen en 2 dimensiones, donde para cada posición, elemento de la matriz voy a tener un valor de color, en este caso escala de grises. Entonces yo tengo esta imagen original que tiene un degradé y tiene una forma determinada. Primero la voy a muestrear. Esto es el equivalente a muestreo espacial, ¿no? Voy a decir, bueno, ¿estás en este cuadrado? ¿Hay algo? Sí, no.
Eso es mi nivel, esta es mi resolución espacial, es el muestreo espacial, entonces ya no tengo los bordes. Si este cuadro está ocupado, lo considero completamente ocupado. Y además, el color que le voy a asignar a cada cuadrado va a ser un redondeo del promedio, ponele, del color que tenga en la imagen original. Entonces voy a pasar de esto a esto. Tuve muestreo espacial, en este caso. Acá el muestreo es temporal. No se ve bien porque acá están las líneas unidas, pero en realidad esto deberían ser puntitos. Como siempre que miden algo, siempre tienen puntitos. Acá es el muestreo espacial en 2 dimensiones y además hay una cuantización del nivel de grises. ¿Sí? Entonces fíjense que redondea algún valor promedio. Y acá se puede ver, cuando la imagen es color, por ejemplo, ¿no? Lo que voy a tener en cada píxel, que es cada posición de mi matriz, o sea, cada muestra de mi imagen, voy a tener un color que va a estar construido con una combinación lineal de rojo, verde y azul, donde cada uno de estos 3 colores va a poder tener una cantidad de niveles de intensidad que va a estar dada por los bits que tenga mi imagen. Entonces, fíjense acá, esto es una imagen que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits de color. Entonces, cada uno de estos 3 colores va a poder tener 2 a la 8 niveles, que creo que es 256 niveles. Entonces yo voy a poder construir cada píxel con una combinación lineal de 2 a la 8 niveles de cada uno de los 3 colores primarios para la emisión de luz. ¿Sí? Esta es la forma de construir imágenes. Y fíjense acá lo que pasa cuando ese color lo voy haciendo cada vez con menos resolución, si vamos al revés. Fíjense que esta imagen se va a ir deformando hasta tener una imagen prácticamente perdiendo los colores porque ya no tengo resolución en color, tengo que elegir entre pocos niveles. ¿Sí? Y de la misma manera que recién les mostré qué pasa cuando submuestreo y voy cortando frecuencias, les muestro qué pasa cuando voy bajando la cantidad de bits de mi audio digital. ¿Sí? Que voy a tener, entonces voy a tener cada vez menos niveles de intensidad que puedo darle al sonido. Entonces voy a perder diferencia entre los sonidos suaves y los fuertes. Esto estaba por acá. Acá. At different bit depths. Esto lo llama bit depth. Es profundidad de bits, le llama, pero bueno, es la cantidad de bits, y acá están, ¿no? Es 4 bits, tengo 2 a la 4 niveles, 8 bits tengo 2 a la 8 niveles y así. De intensidad de audio. Fíjense lo que pasa. Pay special Lo voy attention to the cambiando. change in the amount of 16 audible bits. noise as we go through each. ¿Sí? Tenemos un audio en 16 bits, que es 2 a la 16 niveles de intensidad. El mismo audio en 8 bits, 2 a la 8. Y en el mismo audio en 4 bits, vamos a ver lo que pasa. You'll notice that the fewer the bits, the more noise you get. 16 bits per sample. Only time will tell our story. Try to hold it as it slips away. Take your half-forgotten glory. Save it for... Now, a recording made with 8 bits. Ven que ya hay más ruido. Se me enchastran los Only volúmenes time will bajos. tell our story. Try to hold it as it slips Se ve inclusive en la forma de la away. onda. Take your half-forgotten... And now, using only 4 bits. Ya directamente no se puede hacer nada. ¿Sí? Esto lo que me dice es que lo que me limita es el rango dinámico. O sea, cuál es la diferencia entre el sonido más bajo y el sonido más intenso, el menos intenso y el más intenso que puedo detectar. Bien. Ahora lo único que nos queda, ya muestreamos, ya cuantizamos y ahora nos queda codificar. ¿Por qué? Porque los sistemas digitales trabajan con señales codificadas típicamente, abrumadoramente, por la abrumadora mayoría, en código binario. ¿Qué hace? Escribe los números en base 2. ¿Por qué? Porque
esto surge de cómo están construidas las computadoras, que están en su base más fundamental, están construidas por circuitos que se cargan y se descargan, o sea que yo puedo distinguir cada componente electrónico si está cargado o descargado, o sea, si es un 1 o un 0, un sí o un no, y en base a eso yo puedo construir todas las cifras y todas las cantidades. Entonces yo tengo que poder codificar todas mis cantidades usando solo dos símbolos o dos valores, sí y no. Entonces, ¿cómo escribo un número en binario? Es fácil. La formulita les voy a dar. Esto es una curiosidad. Esto es un cuaderno original de Leibniz. Leibniz, por si no se enteraron, es el tipo que inventó el cálculo diferencial al mismo tiempo que Newton, y pues, obviamente se terminó peleando con Newton, y que es el que inventó el cálculo diferencial con la notación que usamos nosotros, de hecho. Y acá está el tipo calculando números binarios, porque es algo que se trabaja desde hace muchos siglos, y obviamente tuvo mayor importancia en el último siglo. Entonces, ¿cómo hago para escribir un número en base 10 en base 2, o sea, en binario? Bueno, básicamente lo divido por 2 hasta que llego a un 1, ¿no? Divido por 2, divido por 2, divido por 2, y me quedo con los restos. Cuando uno divide por 2, el resto es 0 o es 1, básicamente si el número es par o impar. ¿Sí? Y el número en binario va a ser la inversa de eso, ¿no? El 100 en binario es 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. ¿Cómo se lo podemos pensar también? Como que estos son las potencias de 2 que construyen este número, ¿sí? Esto es 2 a la 0. ¿Cuántas veces 2 a la 0? ¿Cuántas veces 2 a la 1? 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4 y así. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que 100 es 0 veces 2 a la 0, que es 1. 0 veces 2 a la 1, 1 vez 2 a la 2, más 0 veces 2 a la 3, más 0 veces 2 a la 4, más 1 vez 2 a la 5, más 1 vez 2 a la 6, y si hacen esa cuenta, efectivamente, eso da 100. ¿Sí? Estás escribiendo cuántas veces en cada potencia de 2 están, cuántas de cada potencia de 2 hay adentro de este número. Entonces, como para ir cerrando, el resumen sería esto. Yo voy a entrar con una señal analógica que es una x de t, una función continua. La voy a muestrear, voy a tomar muestras de esa señal a intervalos regulares. Me voy a quedar con... Una vez que yo muestré, y esto es importante, pierdo la necesidad de la base temporal. ¿Qué significa esto? Ya no, como yo ya sé cada cuánto muestreo, lo único que necesito saber es cuándo empecé a muestrear. Y después, sé que voy a tener un punto por segundo, por ejemplo. Entonces ya no necesito saber tener una columna de tiempo. La puedo reconstruir fácilmente. Yo sé en qué momento fue el primer punto y sé que tengo uno por segundo. Ya sé que el segundo va a estar al segundo segundo y el tercero al tercer segundo y así. Entonces ya fíjense que esto pierde la correlación temporal porque al tener la información de cómo estoy muestreando no la necesito porque sé cómo están espaciados mis puntos. Entonces pasa a tener un valor de x para cada n, cada número de punto, el primer punto, el segundo punto y así. Eso es señal en tiempo discreto. Entonces después la señal la tengo que cuantificar, o sea, tengo que redondear los valores a la cantidad de niveles que yo tenga. Entonces eso es una señal cuantificada, fíjate que acá no se ve bien, pero es x sub q de n, ¿sí? Y ahí la tengo que codificar en binario. Si eso no se entendió, voy a cerrar la clase con un hermoso ejemplo que estuve un rato dibujando, así que espero que les sirva, de cómo se cuantiza una señal, cómo se digitaliza una señal. Vamos a partir de esta señal, una señal análoga o analógica, ¿sí? Continua, una x de t, una función de toda la vida. Entonces, como dijimos, lo primero que tenemos que hacer es cuantizarla. Ya no voy a mirar toda la señal, voy a mirar cada un cierto intervalo de tiempo, ¿sí? Que yo sabré cuál es, una vez por segundo. ¿Sí? Eso es una información que tengo porque conozco el dispositivo. ¿Sí? Entonces me quedo con estos puntos. Voy a quedar con 8 puntos, fíjense, en este intervalo. ¿Sí? Que están en esta escala. Entonces después a estos puntos, fíjense que lo que construyo es una tabla, ¿no? El primer punto va a valer 1,9, el segundo 3,4, el tercero 3,1, 2,1, 1,8, 2,7, 2,5, 1,1. Perfecto. Entonces lo que queda, el siguiente paso es cuantizar lo que tengo que hacer. Entonces con esta escala, porque yo acá evidentemente tengo ¿cuántos tengo? 1, 2, 3, 4 niveles. Tengo un conversor analógico digital de 2 bits. ¿Sí? 2 a la 2 es 4. Entonces tengo que acomodar todos estos valores en 4 valores posibles. En realidad son 5, ¿no? Porque el 0 vale. Pero bueno.
no me hagan caso. El punto es que se entienda la idea. Entonces voy a redondear cada uno de estos valores. Voy a redondear cada uno de estos valores al valor redondo más cercano. Entonces paso de 1,9, 3,4, 3,1, 2,9, paso a 2, 3, 3, 2, 2, 3, 2, 1. Al ser un conversor de pocos bits, fíjense que yo a mi señal original, que era esta, la cuadriculé bastante, ¿no? Pero bueno, sigo teniendo una señal. Hay que ver si cumplí nit quits. En principio es una información. Después veré si puedo mejorar mi conversor para tener más resolución en X, ¿no? Y ahora lo que queda es codificarla. Entonces tengo que escribir 2 en binario, 3 en binario, 3 en binario, 2 en binario y así. 2 en binario es 1, 0, ¿sí? Porque 0 veces 2 a la 0 y una vez 2 a la 1. 3 en binario es 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Y entonces ahora yo puedo transmitir mi señal digitalizada, que va a ser esto. Que si le suena código de barras es porque los códigos de barras son básicamente esto. ¿Sí? 1, 0, transmito el 1, 0, ¿sí? Prendo y apago. Después 1, 1, dos veces prendo, prendo y apago, prendo, apago, prendo, prendo, apago, apago, prendo. ¿Sí? Y acá esto, si cumplí Nisquit acá, cosa que no verifiqué porque no le hice no miré cuántas frecuencias tiene esto, es algo que vamos a aprender en la próxima clase. Bueno, entonces acá tengo una reconstrucción de esta señal y yo podría volver a algo parecido a esto a partir de acá. La secuencia, ¿por qué no tengo el tiempo acá? Porque yo ya sé, esto va a salir con una frecuencia que conozco, que es la que transmite el conversor. Y además, y como yo ya sé a qué frecuencia muestré, para reconstruir mi señal solamente tengo que multiplicar esto por la base de tiempo que conozco. Si sé que hice 1 por segundo, bueno, acomodaré cada uno de estos datos por segundo. Y sé que este 0 es de entonces estoy agrupando a 2 porque sé que tengo un conversor de 2 bits. Entonces yo sé que mis valores van a venir con 2 cifras binarias. ¿Sí? Entonces acá vamos a hacer a mano una conversión analógica digital, un poco burda, pero para que se entienda. Finalmente vamos a comparar estos dos tipos de señales, ¿no? ¿Qué ventajas tienen las señales analógicas y que son continuas? Que son básicamente las ventajas que tienen una función continua. Que son derivables, por ende, también. Entonces puedo hacer zoom todo lo que quiera y tal. Y que no requieren procesamiento. ¿Sí? En el fondo, yo siempre voy a tener una limitación material cuando yo tenga que almacenar una señal, nunca la voy a poder almacenar con resolución infinita. Entonces voy a tener una limitación material, aun que el medio del almacenamiento sea analógico. Eso lo podemos discutir después. Pero bueno, macroscópicamente puedo tener tanta resolución como quiera. Y no requiere procesamiento. O sea, como entra la señal, la transformo en algo, en el mismo dibujo, en algún soporte. Un ejemplo es los discos de vinilo. Los discos de vinilo tienen un surco, tienen como un canal en espiral en torno del disco, y lo que hay, vamos a ver el caso más simple, que es el disco mono de un solo canal, lo que hay en el fondo de ese surco hay un relieve, ¿sí? Con la forma de la señal de audio. Entonces, cuando la aguja del disco de vinilo pasa por ese relieve, se mueve con la forma de la señal de audio y genera una señal eléctrica con un dispositivo piezoeléctrico, que después se lo puedo explicar, pero que tiene la misma forma que la señal de audio, y eso cuando pasa a un parlante reproduce el audio. ¿Sí? Eso es un disco de vinilo. Bueno, es eléctrica cuando en los tocadiscos eléctricos, en los tocadiscos el original no es de eléctrico y simplemente con esa púa se pegaba una membrana que hacía de parlante y pasaba por esa corneta gigante, y ahí tenemos un procesamiento totalmente analógico de la señal. En ningún momento la muestré ni nada. El sonido se impactó en un disco de cera o en un vinilo y se hizo un relieve con la forma del sonido, y ese sonido después volvió a hacer sonido al recorrer esa forma. Bien, no hay procesamiento, ¿sí? No tuve que hacer nada, no tuve que meter electricidad necesariamente. ¿Qué desventajas tiene? Bueno, la principal es que si se mete ruido es un problema, porque si se me mete ruido en la señal, alguna otra señal que se superponga con la mía, yo no tengo forma de distinguir una de otra. Al menos no forma fácil de distinguir una de otra. Entonces voy a terminar detectando todo y no voy a saber qué es bien cómo distinguir lo que yo quiero de lo que no. ¿Sí? ¿Qué pasa con el almacenamiento y qué pasó acá? Bueno,
Se me recargó la página. Vamos de nuevo, acá. ¿Qué pasa con el almacenamiento y la transmisión? Bueno, que al ser una señal analógica transmito toda la información y obviamente ocupa más espacio de almacenamiento y cuesta más transmitirla. ¿Sí? Necesito más recursos para transmitirla completa, sin distorsiones. Y al tener todas las frecuencias, los dispositivos en general tienden a deformar las señales estas. ¿Sí? Y como di el ejemplo cuando hablé de ancho de banda, lo que voy a tener es que cualquier dispositivo de alguna forma sí o sí me va a deformar mi señal. Bien, ¿cuáles son las ventajas de las señales digitales? Esto es del lápiz, lo voy a terminar rayando. Primero que al ruido son más inmunes, porque yo sé que mis niveles son 0 y 1. Voy a tener ceros y unos. Entonces, por más que se me meta una señal que me intervenga con eso, primero la señal que se va a meter típicamente podría ser digital, en el sentido de que la señal sí o sí es analógica, porque si viaja y se mete de una forma que no sea por el mismo cable, por el mismo sistema, va a ser una señal analógica, pero puede provenir de una señal digital, whatever. Lo que se me meta ahí, yo lo voy a poder distinguir mucho más fácil de lo que yo estoy transmitiendo, porque yo estoy transmitiendo ceros y unos, entonces yo ya sé, a menos que me transforme un 0 en un 1, es medio difícil que me deforme completamente la señal, y aún así lo haga, hay redundancias y sistemas que evitan esas cosas. Entonces es mucho más robusta ante interferencia la señal digital. El almacenamiento de la transmisión, bueno, yo voy a reducir mucho la cantidad de información que tengo que almacenar y va a ser mucho más fácil de transmitir. Al transmitirla, no tengo, como yo voy a saber a qué frecuencias la transmito y mis sistemas van a estar adaptados a eso, no voy a deformar la señal al transmitirla, pero no es una señal deformable. La puedo comprimir, y eso es todo otra biblioteca de cosas que hay que aprender, pero que bastante complejas. El MP3 es un audio comprimido que ocupa mucho menos espacio de almacenamiento que el audio original, por más que el audio original también esté digital. O sea, hay algoritmos y al tener una forma matemática bien definida, yo voy a poder trabajar sobre esas señales para poder comprimirlas y que ocupen mucho menos espacio. Y bueno, obviamente la compatibilidad con dispositivos, porque la mayoría de los dispositivos actualmente son digitales. ¿Cuáles son las desventajas? Que pierdo información. Cuando cuantizo, cuando muestreo no necesariamente, pues si cumplo nitquits, aunque muchas veces se submuestrea, pero no necesariamente. Cumpliendo nitquits no pierdo información al muestrear, pero sí o sí la voy a perder al cuantizar. Entonces ahí voy a perder información, no voy a tener la señal original. Siempre puedo tener una buena cantidad de bits que haga que lo que pierdo sea despreciable. Requiere un procesamiento, tengo que tener un conversor que no deja de ser una computadora, que, bueno, no necesariamente no tiene que ser por ser una computadora, pero es un dispositivo electrónico que haga el procesamiento de la señal. Entonces, eso se me rompe, se me moja, pasa algo, ya no puedo procesar para nada la señal, no puedo hacer nada. En cambio, una señal analógica la puedo detectar con una antena y una aguja, ¿sí? Es algo bastante más robusto. Y a eso iba, los dispositivos digitales son menos robustos porque son más sensibles a que se rompan, se pierden una pieza o se daña alguna parte del dispositivo y el dispositivo deja de funcionar completamente. En cambio, un dispositivo analógico puede seguir sobreviviendo aunque le falte un pedazo. Y eso es todo, creo que se me hizo muy larga, pero había mucha información, así que espero que hayan aprendido.